Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Ahí estaba yo, frente al espejo del baño, a las 8:15 de la mañana, cepillo de dientes en mano, intentando no parecer un zombi tras una mala noche de sueño. Lunes, ¿no? Ese día que empieza con un puñetazo en el estómago. La espuma de la pasta de dientes me goteaba por las comisuras de la boca, y parecía un perro rabioso sin fuerzas para ladrar. Mi teléfono estaba allí, en la encimera, en silencio, hasta que vibró. Un sonido tonto, de esos que crees que son un amigo que te manda un meme del lunes es duro o la operadora que te cobra la cuenta del bar que juraste no gastar tanto. Cogí el teléfono, todavía con el cepillo de dientes en la boca, y vi su nombre. Clara, mi esposa. O mejor dicho, la mujer que creía mía hasta ese momento. El mensaje era corto, como una puñalada rápida y certera. Quiero el divorcio. Habla con mi abogado. 8 palabras. Solo 8. Pero cada una me impactó como un ladrillo en el pecho. Me quedé allí, con el cepillo de dientes zumbando en la mano, mirando el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. La pasta de dientes me goteaba en la barbilla, y te juro, tío, por un segundo pensé que estaba en una mala película, una de esas que ponen en el canal de la tarde. Nada de cariño, tenemos que hablar. Nada de no estoy contento ni resolvamos esto. Nada. Solo ese mensaje frío, como si fuera un desconocido que había conocido en el ascensor. Se me paralizó el cerebro, como cuando se corta el wifi en medio de un partido importante. Lo volví a leer. Y otra vez. Pensé, esto está mal, ¿verdad? Debe ser el autocorrector. Quería decir, divorcio, o invitación a una barbacoa. Pero no, eso era todo. Divorcio. Abogado. Fin. Apagué el cepillo de dientes, me enjuagué la boca y me miré al espejo. El chico frente a mí era yo, pero con una mirada como si le hubieran dado una patada en la entrepierna. ¿Sabes esa mirada que ves en los ojos de un amigo que lo ha perdido todo en una apuesta? Era yo. La mañana apenas comenzaba, y la vida que conocía ya se estaba yendo al garete, junto con la pasta de dientes. Simplemente le dije entendido a su abogado, cancelé las tarjetas, los viajes, todo lo que le había pagado. 24 horas después, el teléfono de mi abogado no paraba de sonar. Querían buscarme, pero yo ya estaba corriendo, tratando de averiguar dónde había salido todo mal. El shock es curioso. ¿Sabes? Es como si tu cerebro se pusiera un chaleco antibalas para evitar que te desmorones. En lugar de gritar o romper el espejo, mantuve la calma. Demasiado calmado, quizás. Como un extraño viendo mi propia vida desmoronarse. Tomé mi teléfono y volví a leer el mensaje de Clara, solo para asegurarme de que no fuera una pesadilla. Quiero el divorcio. Habla con mi abogado. Nada cambió. Las palabras estaban ahí, afiladas como una navaja. Eché un vistazo rápido. No me había bloqueado. Curioso, ¿verdad? Quería la ruptura, pero seguía observándome para ver qué iba a hacer. Clásico, querer la barbacoa y las brasas al mismo tiempo. Eran las 8:30 de la mañana. Me limpié la pasta de dientes que me quedaba en la cara, me eché agua fría para despertarme y me agarré al lavabo, como si fuera a darle un discurso al chico del espejo. ¿Qué hago ahora? ¿Llamarla? ¿Suplicarle? ¿Preguntarle qué demonios ha pasado? Anoche estábamos en el sofá, riéndonos de un programa estúpido sobre reformas de casas en el campo. Hoy me está tirando como a un plato de comida fría. Por un segundo, pensé en enviarle un mensaje largo y desgarrador pidiendo explicaciones. Pero entonces recordé lo que me dijo mi viejo, a los 17 años, después de que una novia me dejara en medio de una merienda. Hijo, cuando alguien te demuestre quién es, créele enseguida. Y nunca te fíes de alguien que pide un batido y se queja cuando se le derrama. Escribí solo una palabra. Entendido. Le di a enviar y vi la marca azul. Listo. Si ella quería disimularlo, yo podía ser impasible. Si iba a ser oficial, iba a acatar las reglas mejor que ella. Me hirvió la sangre, pero no era ira. Era algo más. Un clic en mi cabeza, como en esas películas de atracos, cuando el tipo se gira hacia su compañero y le dice, tengo un plan. Clara quería abogados. Bien. Quería distancia. Perfecto. Pero no iba a quedarme ahí parado, llorando en un rincón. Salí del baño, cogí mi portátil de la mesa del salón y me senté en la cocina. El café seguía caliente, un milagro en una mañana que parecía decidida a arruinarme. Abrí el portátil,
Chasqueé los dedos como un genio criminal y comencé lo que más tarde bautizaría como Operación Libertad. Es un nombre elegante. Lo sé. Pero cuando tu esposa te deja por mensaje de texto mientras luchas contra la acumulación de sarro, te mereces un poco de drama. Primer paso, cuentas conjuntas. Teníamos dos. Una cuenta corriente para pagar las facturas diarias y una cuenta de ahorros para esas vacaciones que nunca se hicieron. ¿Sabes por qué? Porque Clara siempre encontraba algo mejor en que gastarlo. Un curso de meditación en medio de la nada, una suscripción a velas aromáticas que costaba más que mi primer coche, o un bolso que juraba que era una inversión. No soy de los que explotan, ¿sabes? Soy de los que mantienen la calma, incluso cuando el mundo se derrumba. Así que, con la laptop frente a mí y el café aún caliente, empecé a poner orden en casa. No era rabia, no era venganza. Era solo proteger lo mío. No vacié las cuentas conjuntas. No soy un canalla. Pero congelé las tarjetas. Todas. Cada tarjeta que Clara gastaba como si no hubiera un mañana. Suspendida. Llamé al banco. Hablé con el empleado con la tranquilidad de quien pide un taco en el autoservicio y pedí tarjetas nuevas solo para mi dirección. En 15 minutos, lo resolví. Y luego, los viajes. Ay, Clara tenía una lista de vacaciones planeada que parecía la de una influencer. Un viaje de chicas a Cancún con su hermana Daniela y unas amigas que juro que tienen el mismo filtro de Instagram. Un retiro de spa en el Valle de Guadalupe, que me costó más que mi coche. Y un festival energético en Perú, con meditación, cristales y jugos carísimos que probablemente valían un mes de sueldo. Fui a reservas, busqué las políticas de cancelación y empecé a hacer clic. Cancelar, cancelar, cancelar. Cada clic era como reventar un globo de fiesta que ella misma había inflado. Devolví cada céntimo a las cuentas que ya no iba a tocar. ¿Sabes qué fue lo más loco? Lo estaba disfrutando. No por malicia, sino por esa sensación de control. Me la imaginaba intentando pagar un café en Starbucks y que su tarjeta dijera rechazada. O abriendo su correo electrónico y viendo la notificación de reserva cancelada para su vuelo a Cancún. Incluso podía oír el sonido de sus velas aromáticas cayendo al suelo mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Era la consecuencia llamando a la puerta, y simplemente abrí la ventana para dejarla entrar. Para cuando terminé, eran las 9:45 de la mañana. En menos de 2 horas, me había divorciado por mensaje, le había respondido con un entendido, le había quitado sus beneficios y le había trazado un plan. Todo esto antes de que la mayoría de los chicos hubieran terminado su primera reunión del día. Cerré mi portátil, me recosté en la silla y miré la cocina. Nuestra cocina. O mejor dicho, la mía, porque esto no iba a durar mucho más. Y entonces sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría, ni tristeza. Era paz. Una paz pura, la de alguien que finalmente se libera de un peso que ha cargado durante años sin darse cuenta. El silencio era oro. No había mensajes nuevos en mi teléfono. Ni un cariño. Fue un error ni un hablemos. Solo ese mensaje de Clara, pegado como un cartel de vendido en un terreno que antes era suyo. ¿Y sabes qué? Estoy bien. Más que bien. Estoy listo. Quería el divorcio. Ya lo está pidiendo. Quería abogados. Genial, ya tendrás abogados. Quería la separación. Felicidades, Clara, ganaste. Pero ahora tiene consecuencias, y ya no soy el tipo que se queda esperando sentado. Lavé mi taza de café, me puse la camisa y salí para el trabajo como si fuera un lunes cualquiera. Porque, en el fondo, eso era, un lunes cualquiera, pero con una bomba explotando en medio de mi vida. ¿Clara quería jugar duro? Bueno, yo también sabía jugar duro. No soy de los que lloran en un rincón. Soy de los que guardan los recibos, leen el contrato y saben cancelar todo antes del mediodía. Y, hombre, cuando subestimas a un tipo así, más vale que estés preparado para la venganza. Llegué a la oficina a las 10 de la mañana, me senté en mi silla y me quedé mirando la pantalla como si nada hubiera pasado. Respondí unos 50 correos electrónicos con la eficiencia de quien intenta demostrar algo, aunque solo fuera para sí mismo. Javier, de contabilidad, pasó por mi escritorio y me preguntó, ¿qué tal tu fin de semana? Sonreí con suficiencia y dije, no hay problema, vi la tele. Cierto, si ignoramos que mi esposa destrozó nuestro matrimonio por mensaje de texto mientras me cepillaba los dientes. Pero nadie en la oficina tenía por qué saberlo. Todavía no. El tema del día era el abogado. No cualquiera. Opté por el mejor. El tipo del que todo el barrio había oído hablar. Ricardo Salazar. Un tiburón que, según dicen, se come contratos para desayunar y las lágrimas de sus oponentes para almorzar. Mi amigo Luis, que pasó por un divorcio complicado hace unos años, me habló de él. Ricardo es un crack, hermano. Me dejó la casa,
el coche y hasta el perro. Es como ganar la lotería, pero con dignidad. Llamé a su oficina a las 9:50 de la mañana, justo después de congelar las cuentas y cancelar los viajes de Clara. La secretaria, una mujer llamada Carmen, respondió con la voz de quien ha oído todas las historias del mundo y no le impresiona ninguna. «Tienes suerte», dijo, en un tono que sugería que yo era más bien desafortunada. Un cliente canceló. Cita a las 11:30. Llegue puntual o la perderá. De nada, señora Carmen, respondí, anotando ya la dirección. Llegué a las 11:25, me senté en una sala de espera que parecía un hotel de 5 estrellas, con sillones de cuero que valían más que mi sofá y revistas nuevas. Nada de 2019, todo actual. Me quedé allí, esperando, como si me encontrara con un jefe de un cártel, no con un abogado. La oficina de Ricardo era puro estilo. Madera oscura, estanterías llenas de libros de derecho que probablemente nunca había abierto y un escritorio tan grande que podrías jugar al billar. ¿El hombre en persona? De unos 55 años, con el pelo canoso engominado hacia atrás, un traje que gritaba cobro un dineral y unos ojos que parecían leerte el alma incluso antes de abrir la boca. Me apretó la mano con fuerza, como para recordarme quién mandaba, y señaló la silla. «Marcos, ¿verdad? Carmen dijo que estás en apuros». Se sentó, cruzó las manos sobre el escritorio y me miró fijamente. «Nada de pobrecito, ¿cómo estás? Ni debes ser duro. Directo al grano. ¿Y sabes qué? Me gustó. Porque esa mañana no necesitaba lástima. Necesitaba un tipo que jugara tan sucio como Clara me estaba jugando a mí». Me levanté de la silla, agarré el teléfono y le enseñé el mensaje de Clara a Ricardo. Esas palabras, quiero el divorcio. Habla con mi abogado, se me quedaron grabadas en la cabeza, como una canción mala que no se me va. Le acerqué el teléfono, esperando alguna reacción. Un suspiro, un ceño fruncido, cualquier cosa. Nada. El hombre tenía una cara de piedra que haría que un jugador de póker pidiera un orinal. Lo leyó, me lo devolvió y se recostó en la silla, con cara de haber visto esta película 1000 veces. «¿Y qué hiciste después?», preguntó, con la voz de alguien pidiendo la cuenta en un restaurante, no de alguien que se entera del fin de mi matrimonio. Les conté todo. Las cuentas congeladas, los viajes cancelados, las tarjetas que ahora eran solo mías. Hablé del viaje de amigas a Cancún, del costoso retiro en el Valle de Guadalupe, del Festival de Cristales en Perú. Les enseñé capturas de pantalla, correos de confirmación, horarios. Lo tenía todo organizado, como si supiera que este día llegaría. Tomé los recibos, los verdaderos y los desgarradores, y los puse sobre la mesa como un detective en un tribunal. Ricardo escuchó sin pestañear. No me interrumpió para contarme la historia del divorcio del amigo de su primo. Cuando terminé, se quedó en silencio, mirándome con esos ojos de rayos X. Por un segundo, pensé que me había pasado. Quizás debería haber llorado en el baño, como cualquier hombre normal, en lugar de convertirme en el rey de la estrategia financiera antes de las 10 de la mañana. Entonces esbozó una media sonrisa, de esas en las que no se sabe si es un cumplido o una amenaza. «Estás tranquilo, Marcos. Me gusta eso. Un hombre tranquilo es peligroso». No sabía si reír o asustarme, pero lo tomé como un cumplido. Esa mañana, cualquier migaja de victoria valía la pena. Empezó a hacer preguntas. «¿Cuándo nos casamos? ¿Tienes hijos? ¿Qué bienes tienes? ¿Hay un acuerdo prenupcial?». Respondí sin rodeos. Nos casamos hace 15 años, jóvenes e ingenuos, pensando que el amor era suficiente. Una dulce ilusión. Sin hijos, gracias a Dios, porque imaginarme a Clara dejándome por mensaje y aún teniendo que lidiar con la custodia de los niños. ¡Qué pesadilla! La casa está a nombre de los dos. Sin acuerdo prenupcial, porque en ese momento estábamos más preocupados por elegir la música de la fiesta que por planear la ruptura. «La cosa es así», dijo Ricardo, cogiendo un bolígrafo y escribiendo en un blog con una letra que parecía una receta. «Hiciste bien en proteger lo que es tuyo. Ahora, no toques nada más. No hables con ella, no respondas a su familia, ni siquiera publiques una foto de tu perro en Instagram. Todo pasa por mí. ¿Entendido?». «Entendido», respondí, porque al parecer esa era mi palabra del día. «Genial», continuó, levantando la vista del blog. «Responderé a su petición. Investigaremos qué quiere realmente. ¿Adivino? Cree que la perseguirás, que le suplicarás. La gente que envía divorcios por mensaje espera que la otra persona se someta. Pero tú», esbozó otra media sonrisa. «Ya lo tenías todo bajo control antes del mediodía». No se lo esperaba. Salí de la oficina a las 12:20 del mediodía, con un peso quitado de mis hombros. No era felicidad ni tristeza. Era confianza.
Por primera vez ese día, me sentí en control. Me subí al coche, me senté al volante y me di cuenta de que tenía un hambre voraz. No el tipo de hambre que sientes por un bocadillo rápido, sino el hambre de alguien que ha corrido un maratón emocional y necesita un plato de tacos para sobrevivir. Conduje a casa, mi casa, que seguía siendo mía, y si fuera por Ricardo, seguiría siéndolo. Llegué a la cocina, que parecía más vacía, más silenciosa. No era tristeza, era simplemente diferente. Como si, por primera vez, viera el lugar como realmente era. Entré en la cocina y noté el vacío. La taza de café de Clara no estaba en el fregadero. Su portátil, siempre abierto con 1000 pestañas de tiendas online, había desaparecido. Sus zapatos, que siempre tiraba sin cuidado en la entrada y me hacían tropezar, también habían desaparecido. Ahora era mi propio espacio, y por primera vez, no me dolía. Era como si la casa me hubiera quitado un peso de encima. Preparé un sándwich de pollo, nada gourmet, porque no soy de esas personas, sino algo sencillo y de confianza. Cogí el pan bueno, ese que Clara dijo que era demasiado caro, pero que compré porque a veces un hombre se merece un pan que no sepa a cartón. Le añadí lechuga, tomate, un poco de mayonesa y una loncha de queso que, quién sabe, quizá estuviera caducado. Olía bien, así que me lancé. Me senté a la mesa de la cocina, masticando despacio, sin dramas, sin llorar sobre mi café, sin preguntarme, ¿dónde me equivoqué? Solo yo, mi sándwich y el plan que ya estaba tramando con Ricardo Salazar. Mientras comía, agarré mi teléfono, pero evité el Instagram de Clara. Sabía que si lo entraba, vería esas publicaciones vagas de fuerza interior o frases de autoayuda que la gente publica en línea para aparentar que está superando sus problemas. En cambio, abrí la aplicación del banco. Las cuentas estaban organizadas, separadas, todo limpio. Mi dinero era mío. De ella, que lo arreglaran los abogados. Se acabaron las cuentas nuestras, excepto quizás Netflix, y si ella quería, podía tenerlo. Abrí la mía. A las 2 de la tarde, hice algo que me dio una sensación extraña, casi empoderadora. Me suscribí a todas las suscripciones que compartíamos y empecé a reducir gastos. Cancelé ese club de vinos que costaba una fortuna y que nunca usé porque, en serio, el vino con sabor a roble añejo no es lo mío. Cancelé el servicio de comida a domicilio al que Clara insistía en suscribirse, pero que nunca usábamos porque siempre terminaba en pizza. Cancelé el servicio de streaming premium que usaba para ver maratones de realities sobre parejas peleadas en islas tropicales. Y, lo mejor de todo, cancelé las millas de la tarjeta conjunta que estaba ahorrando para ese viaje a Cancún. Llamé a la aerolínea y les dije que había actividad sospechosa en la cuenta, lo cual, admitámoslo, no era mentira. Gracias por avisarme, señor, dijo el encargado, como si le hubiera salvado el día. De nada, respondí, y juro que nunca me he sentido tan bienvenido en mi vida. Cuando terminé mi sándwich y mi sesión de cancelaciones, algo cambió. No fue exactamente felicidad, ni alivio. Fue una paz pura, la que llega cuando vacías tu bandeja de entrada y ves que las notificaciones se reducen a cero. La satisfacción de haber hecho lo que debía hacerse, y hacerlo bien. A las 8:15 de la mañana, me estaba cepillando los dientes y recibiendo un puñal en el pecho por mensaje. A las 2:30 de la tarde, tenía un abogado de infarto, un plan sólido y un sándwich de pollo en la barriga. Si eso no es un cambio radical, dime que lo es. Martes, 2:20. Estaba en casa, intentando sobrevivir a una tarde de teletrabajo. Respondía correos sobre presupuestos y fingía que me importaba una presentación de PowerPoint con urgente en el asunto. Oye, en el mundo corporativo, urgente es solo una forma elegante de decir a alguien está aburrido y quiere meterte prisa. Tenía el portátil abierto, una taza de café recién hecho a mi lado, pensando que tal vez podría aguantar un día sin que mi vida se convirtiera en un circo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. No vibró, sonó. El tono de llamada predeterminado. Ese sonido genérico que suena como el despertador de un hotel barato. No había personalizado nada para los contactos familiares de Clara, y ahora me arrepentía de no haber añadido una sirena de ambulancia. Miré la pantalla y vi el nombre, Daniela, la hermana de Clara. La mujer es como un megáfono con patas. Hace 3 años, en Navidad, me acorraló en la sala para decirme que no apoyaba los sueños de Clara porque sugerí que abrir una tienda de velas llamada Luz y Vibraciones no era la mejor idea mientras estábamos ahogadas en deudas. El teléfono sonó 4 o 5 veces, vibrando sobre la mesa como si quisiera escapar. Consideré dejarlo en el buzón de voz, pero Daniela es de las que llaman 20 veces y luego envían un «¿Estás bien?», como si me estuviera atacando un jaguar. Respiré hondo, preparé los oídos para los gritos y contesté. «Marcos,
¿Qué demonios hiciste? Su voz era tan fuerte que casi derramó mi café. Parecía una locutora de lucha libre anunciando el fin del mundo. Clara está destrozada, llorando todo el día. No puede acceder a sus cuentas. El viaje a Cancún fue cancelado. Está en la ruina. Tomé un sorbo de café, solo para ganar unos segundos antes de responder. Daniela, hice exactamente lo que Clara me pidió. Dijo, divorcio, habla con mi abogado. Cita textual. ¿Quieres que te envíe la captura de pantalla? Silencio al otro lado. Podía sentir su cerebro intentando procesar que no estaba suplicándole perdón. Estás siendo cruel, Marcos, gritó, en un tono que hasta los perros del vecindario debieron oír. Es sensible, cometió un error. Entonces, Daniela, respondí, con la calma de quien pide un taco a la barra, si quería, espacio. Debería haber dicho simplemente, necesito espacio. No haber escrito, quiero el divorcio. Las palabras pesan, ¿sabes? El divorcio es el divorcio. Un abogado es un abogado. Ella lo pidió, yo lo cumplí. Sabía que estaba siendo un poco frío, quizás incluso cruel. Pero, hombre, después de 24 horas de mi vida trastocada, me merecía un momento de castigo. Merecía un festín de venganza. No lo decía en serio, insistió Daniela, como si yo fuera el villano de una telenovela mexicana. Solo necesitaba respirar. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos claro? Quiero respirar, no es lo mismo que, quiero el divorcio. No es un código secreto, Daniela. Me subía la presión y me irritaba. Hasta ese momento, había sido el rey de la calma, el que congela cuentas y cancela viajes antes de comer. Pero oír que yo era el malo por seguir las instrucciones de Clara, eso me impactó. Mira, si está llorando, dile que hable con su abogado. Porque de ahora en adelante, así será. Daniela resopló al otro lado de la línea, de esas que dicen eres un idiota sin palabras. ¿Sabes, Marcos? Te estás comportando como un niño. Un niño vengativo. Gracioso, ¿verdad? Yo, el tipo que contrató a un abogado y protegió lo que era mío antes del mediodía, siendo llamado niño por una mujer cuya hermana terminó su matrimonio por mensaje de texto a las 8 de la mañana. Mira, Daniela, respondí, con ese tono de quien tiene la paciencia en las manos. Agradezco la llamada y el sermón. En serio, fue lo mejor de mi tarde. Pero, como dijo Clara, ahora todo gira en torno al abogado. Incluyendo la reprimenda de la familia. Buenas tardes, y mándale recuerdos a tu marido de mi parte. Clic colgué. El botón rojo nunca había sido tan satisfactorio. Me temblaba un poco la mano, no de rabia, sino de la adrenalina de finalmente plantarme después de años de tragarme un sapo para mantener la paz. Fue bueno, hermano. Un poco aterrador, pero bueno. Como saltar de un acantilado sabiendo que hay agua abajo, pero sin saber muy bien a qué profundidad. Tiré el teléfono boca abajo sobre la mesa porque conocía a Daniela. Iba a volver a llamarme o a enviarme un mensaje largo sobre cómo los había decepcionado a todos y cómo Clara se merecía algo mejor. No tenía ganas de leer eso. Ahora no. Quizás nunca. Regresé a mi portátil, intentando concentrarme en una hoja de cálculo de presupuesto que, juro, no era urgente en absoluto, a pesar del asunto del correo. Me serví más café, porque, admitámoslo, ese día ameritaba tanta cafeína como para preocupar a un médico. Durante unos 40 minutos, todo estuvo tranquilo. Casi normal. Terminé la hoja de cálculo, la envié con un como se solicitó y empecé a organizar mi bandeja de entrada. Estaba empezando a relajarme cuando sonó el correo. No era trabajo. Era un correo personal. Asunto, interferencia financiera indebida. Genial. Esto iba a ser bueno. Lo abrí y vi que era del abogado de Clara, un hombre llamado Eduardo Ramírez, con una firma que tenía más títulos que el currículum de un político. 3 párrafos de jerga legal, pero en esencia, decía esto. Su cliente incurrió en abuso financiero al congelar cuentas conjuntas y cancelar gastos compartidos sin previo aviso, lo que le causó angustia emocional y financiera. Si esto continúa, emprenderemos acciones legales de emergencia. Abuso financiero. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no me estaba poniendo histérico. La mujer me deja por mensaje, exige que todo pase por abogados, y ahora soy el villano por seguir sus reglas. Eso se merece un Oscar por malabarismo mental. Me reía carcajadas, de esas que te hacen echar la cabeza hacia atrás y casi derramas el café. Los vecinos debieron pensar que me estaba volviendo loca. Recuperé el aliento, abrí el botón de responder, y empecé a preparar mi defensa. Adjunté todo. Extractos bancarios, capturas de pantalla de la carta de divorcio con la hora, 8:15 de la mañana, para que nunca se me olvide, confirmaciones de viaje y cancelación de tarjeta.
Escribí una respuesta tan educada que parecía sacada de un manual de etiqueta empresarial. Estimado doctor Ramírez, según lo solicitado por su cliente, toda la comunicación está a cargo de abogados. Mis acciones fueron para proteger mis bienes después de la notificación del divorcio. Adjunto las pruebas. Firmé, Marcos. Hice clic en enviar y me recosté en la silla, con esa sensación de tome eso en la boca. Envié el correo electrónico al abogado de Clara, Eduardo Ramírez, con la serenidad de quien entrega un informe impecable a su jefe. Estimada doctora Ramírez, adjunto comprobante de que todos los cambios en las cuentas se realizaron tras la solicitud explícita de divorcio de su clienta, comunicándose únicamente a través de sus abogados. Su mensaje está ahí, con la hora y todo. Gastos esenciales, como la comida, se mantuvieron y se entregaron en su domicilio. Envié copia a mi abogado, Ricardo Salazar, para su revisión. Firmé, Marcos. Hice clic en enviar, me recosté en la silla y sentí ese orgullo de quien sabe que ha hecho todo bien. Las pruebas eran impecables, el cronograma estaba claro y yo había seguido sus reglas. 5 minutos después, Ricardo respondió. 5 minutos, tío. O está pegado al correo o tiene un radar para los mensajes que huelen a victoria. Su respuesta: 2 palabras, trabajo impecable. Y añadió, no hagas nada más. Yo me encargo. No me lo hicieron repetir. Cerré el portátil, terminé el café y, por primera vez desde aquella bomba del lunes, decidí que el divorcio no me arrebataría la noche. Encendí la tele y puse un documental sobre tiburones. Algo relajante, porque al menos esas criaturas no envían mensajes que terminan matrimonios. Preparé una cena sencilla, pasta con salsa de tomate enlatada, porque no soy un chef de telenovelas, solo un tipo que busca algo más que un sándwich. Luego lavé la ropa. Puede parecer una tontería, pero doblar las camisas y ordenar los calcetines fue casi terapéutico. Esa noche dormí como un tronco. ¿Conoces ese sueño que te deja inconsciente antes de que la cabeza toque la almohada? El que solo llega cuando sabes que lo has hecho todo bien, que la otra persona ya no puede hacerte daño. Sin culpa, sin preguntarte si me excedí. Solo un sueño profundo, tranquilo y sin sueños. El miércoles por la mañana, me desperté y, por costumbre, revisé mi teléfono. No estaba Daniela, lo cual fue una sorpresa, porque esa mujer tiene la insistencia de un vendedor de seguros médicos. No estaba Eduardo Ramírez. No estaba Clara. Solo las notificaciones de siempre, el pronóstico del tiempo, un recordatorio de mi cita con el dentista la semana que viene y una noticia política que, lo juro, no tenía energía para leer. Me levanté, preparé café y me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando la calle. El sol salía, los pájaros cantaban y el vecino paseaba al perro, como siempre, a las 7:15 en punto. Todo estaba normal. Todo estaba en paz. Por primera vez desde el lunes, a las 8:15 de la mañana, sentí algo diferente. No fue shock, ni adrenalina, ni esa euforia de planificar cada paso. Fue libertad. Una paz que ni siquiera recordaba que existía. Nada de mensajes de divorcio, ni gritos de Daniela, ni correos legales acusándome de ser el monstruo de la historia. Solo yo, mi café y la sección de deportes de la app de noticias, mientras comía tostadas como un tipo normal, viviendo una vida normal. Empecé a pensar que, tal vez, lo peor ya había pasado. Tal vez Clara y su abogado habían visto las pruebas, se dieron cuenta de que no podían luchar y decidieron seguir adelante con un divorcio pacífico, dividiendo todo al 50%. ¿Quién sabe? Tal vez en unos años, nos encontremos en la boda de un amigo y nos saludemos con la mano de forma incómoda, como si nada hubiera pasado. Miércoles, 10:50 de la mañana. Estaba en la oficina, en medio de una reunión aburrida sobre estrategias de marketing que ni siquiera conseguía captar mi atención con una hoja de trucos. Fingía escuchar mientras pensaba en el café que había dejado en mi escritorio cuando vibró mi teléfono. Era un mensaje de Ricardo Salazar. Llámame cuando puedas. Su abogado se puso en contacto. ¿Creativo? ¿Creativo? Tío, cuando un abogado usa esa palabra, es como si un médico dijera que tu examen se ve bien o un mecánico dijera que tu coche hace un poco de ruido. Nunca son buenas noticias. Me disculpé de la reunión. Lo siento, Sandra, tus ideas para Instagram son geniales, pero mi vida está a reventar ahora mismo. Y corrí a una sala de conferencias vacía. Llamé a Ricardo, quien contestó al primer timbre, con un tono entre divertido y sarcasmo. Eduardo Ramírez me llamó esta mañana, dijo, con una sonrisa perceptible en la voz. Clara dice que se ha quedado sin comida, sin gasolina y sin internet. Básicamente, prisionera en su apartamento, según ella. Parpadeé, mirando fijamente un ridículo cartel en la pared que decía juntos, venceremos,
en negrita. Se ha quedado sin comida, repetí, casi riendo. Le envié un pedido de comestibles el lunes. 200 reales en comestibles, todos orgánicos, porque Dios no quiera que coma un tomate normal como el resto de la humanidad. Lo sé, dijo Ricardo, conteniendo la risa. Eres de los que guardan los recibos hasta de los dulces. ¿Tienes comprobante de la entrega? Lo tengo todo, respondí, ya revisando mi teléfono. Una copia impresa del pedido, la confirmación con la hora, incluso una foto de las bolsas en la puerta, porque el servicio ahora envía esas cosas. Encontré el correo y lo reenvié de inmediato. Enviado. Está mintiendo, Ricardo. Le está mintiendo descaradamente a su abogado. Sí, dijo, pero lo mejor es que Ramírez no sabe que está mintiendo. Me llamó indignado, hablando del sufrimiento del cliente, y amenazando con pedir una pensión alimenticia temporal. Me reí. No fue una risita, sino una carcajada que resonó en la habitación vacía. ¿En serio? Se está haciendo la muerta de hambre. Tiene agua con gas, aguacates, ese queso carísimo que parece que cuesta un riñón. De todo en su casa. Ricardo se lo estaba pasando tan bien como yo. Le voy a mandar a Ramírez el acuse de recibo, con la hora y la lista de artículos. Se va a quedar atónita. Y, Marcos, te lo digo, pediste la compra antes de que se inventara esa historia. O eres un vidente, o eres el tipo más preparado para el divorcio que he visto en mi vida. No soy vidente, respondí, acercándome a la ventana de la sala. Miré el estacionamiento, la gente haciendo su vida normal, almorzando, mirando sus teléfonos, sin tener ni idea de que estaba librando una guerra de compras con mi futura exesposa. Solo conozco a Clara. Le encanta crear drama donde no lo hay, solo para hacerse la víctima. Ricardo dijo que se encargaría de todo y colgó, dejándome allí, teléfono en mano, con una mezcla de incredulidad y orgullo. ¿Cómo había llegado un mensaje de divorcio a las 8:15 de la mañana de un lunes a esto? ¿Una pelea por aguacates y queso caro? Mi vida se estaba convirtiendo en una telenovela, y ni siquiera sabía si reírme o pedir palomitas. Mi vida se había convertido en una pelea por la colrizada orgánica. No se trataba de la custodia de los hijos, ni de una herencia familiar, ni de una casa en la playa. Era colrizada, aguacates y agua con gas. Este era mi matrimonio ahora, reducido a una guerra de mercado. Regresé a mi escritorio en la oficina, intentando concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba atrapada en la imagen del abogado de Clara, Eduardo Ramírez, abriendo el correo electrónico de Ricardo y dándose cuenta de que su cliente le había mentido en la cara. Caray, era casi cómico. Alrededor del mediodía, Ricardo me reenvió el intercambio de correos electrónicos. Y vaya, fue una pasada. Envió el comprobante de entrega con el asunto atención al cliente y un mensaje tan amable que parecía un monje. En resumen, como puede ver en los archivos adjuntos, mi cliente organizó la entrega de comestibles por valor de $200 a su domicilio, incluyendo productos orgánicos, agua con gas y todo lo que suele comprar. La entrega se realizó el lunes a las 3:50, con una foto de las bolsas en la puerta. La foto. Vaya. Ahí estaba la puerta de Clara, con 4 bolsas llenas, incluso un plátano orgánico asomando, como si se estuviera burlando. Ricardo dio en el clavo. La respuesta de Ramírez llegó 2 horas después, breve, sin los párrafos llenos de jerga de los correos anteriores. Gracias por la aclaración. Hablaremos de esto con nuestra clienta y procederemos según sea necesario. Traducción. Mi clienta me tomó el pelo, y ahora tendré que sentarme con ella para entender qué significa eso de no comer. Guardé el correo en una carpeta llamada Pruebas, porque, con Clara, sabía que no sería la última vez que intentaría reescribir la realidad para hacerse la víctima. Entonces hice algo que, lo confieso, fue un poco cruel, pero me dio un placer inmenso. Pedí otra entrega de comestibles para ella. La misma tienda, todo orgánico, más $200 en comida. Si quería jugar a la carta de pobrecita sin provisiones, me aseguraría de que tuviera col rizada y aguacate para sobrevivir hasta el fin de los tiempos. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Ana, una amiga en común que, pobrecita, intentaba mantenerse neutral en medio de este desastre. El mensaje era breve: está siendo cruel. Marcos. Me quedé mirando el teléfono unos 30 segundos, preguntándome qué hacer. Podía ignorarlo, enviarle la cadena de correos electrónicos para que viera lo cruel que estaba siendo al garantizarle agua con gas a Clara, o explicarle todo. Pero opté por la opción sencilla. Mira, Ana, solo cumplo las órdenes de Clara. Dijo, solo con un abogado. Por una vez, estoy siendo obediente. Vi sus 3 puntos escribiendo, desapareciendo, volviendo, desapareciendo otra vez. Me la imaginaba con el móvil en la mano,
intentando mediar en la telenovela sin quemarse. Al final, solo consiguió un emoji de pulgar hacia arriba. Un pulgar hacia arriba. Tío, eso podía significar cualquier cosa. Entendido, me largo o no aguanto más este lío. No culpé a Ana por irse. ¿Quién quiere verse envuelto en el fuego cruzado por la col rizada orgánica? Si no estuviera viviendo esto, me habría ido a otro país. El resto del miércoles transcurrió extrañamente tranquilo. Tras 3 días de caos legal, logré ser productivo en el trabajo. Terminé un informe que llevaba semanas acumulando polvo en mi escritorio. Vací mi bandeja de entrada e incluso organicé el cajón. Encontré unos 10 bolígrafos secos, un montón de recibos viejos, porque sí, lo guardo todo, incluso los del café, y una pelota antiestrés con la frase "Vive el momento" escrita con letras desgastadas, probablemente de algún evento de la empresa. Salí de la oficina a las 5:30 de la tarde sintiéndome, lo juro, casi normal. Como si, tal vez, pudiera superar este divorcio y conservar mi trabajo, mi cordura y la capacidad de comprar como un hombre funcional. Llegué a casa escuchando un podcast sobre crímenes reales, porque oír hablar de asesinatos reales hace que el drama matrimonial parezca pan comido. Revisé mi correo por costumbre y vi un mensaje de Ricardo Salazar. Actualización. Su abogado está callado. Nada de solicitudes de emergencia, nada de llamadas. Creo que la historia del supermercado los asustó. Qué bien con la documentación. Vaya, así era mi vida ahora, que mi abogado me elogiara por guardar los recibos de la col rizada orgánica. Debería ponerlo en mi currículum. Experto en registrar entregas de comestibles durante crisis matrimoniales. Preparé una cena sencilla, pollo con arroz, nada gourmet, solo algo que me obligara a remover ollas y pensar en medidas, no en la farsa a la que se había convertido mi vida. Mientras comía, me imaginaba a Clara en su apartamento, rodeada de bolsas de la compra, probablemente planeando su próxima queja a su abogado. Quizás no hay wifi o el aire acondicionado está demasiado frío porque Marcos hackeó el termostato con pura malicia. Pero, bueno, no me sentía cruel. Ni vengativo. Solo cansado. Cansado de jugar a un juego donde las reglas cambian cada 5 minutos. ¿Quería el divorcio? Bueno, aquí está el divorcio, con una guarnición de aguacates y recibos de entrega. ¿Quería llorar de pena? Genial. Otros $200 en comida orgánica a domicilio 2 veces por semana, le guste o no. Lavé los platos, tomé una cerveza, solo una, porque no me apetecía convertirme en el tipo que ahoga divorcios en alcohol, y me senté en el sofá. La casa estaba en silencio. No triste, solo, tranquila. Nadie me preguntaba por qué estaba viendo este canal, si había hecho la lista de la compra o si estaba sentado mal en mi propio sofá. Solo yo, mi cerveza y la satisfacción de saber que, al otro lado de la ciudad, Eduardo Ramírez probablemente estaba teniendo una conversación tensa con Clara sobre lo mal que es mentirle a tu abogado, sobre todo cuando la otra parte tiene capturas de pantalla y recibos. Jueves, 10:45 de la mañana. Estaba en medio de una reunión de equipo, con gente de 3 departamentos hablando de sinergia y cambios de estrategia, palabras que nadie entiende, pero que todos usan para parecer ocupados. Mi teléfono vibró y se me hizo un nudo en el estómago. ¿Era Ricardo otra vez? ¿O era Clara, intentando otra estafa? Agarré el teléfono, un poco cauteloso, listo para otra ronda de telenovelas. Jueves, 10:50 de la mañana. Estaba en medio de una reunión de equipo, grabando, asintiendo como si de verdad me importara la sinergia y la alineación estratégica. En realidad, mi mente estaba decidiendo entre pedir un burrito o una pizza para almorzar. Entonces mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, fuera de cuadro, empezó a vibrar con ese sonido insistente de alguien que no se rinde. Miré de reojo y vi el nombre de Ricardo Salazar. Vaya, Ricardo no llama solo para saludar. O es importante o es divertido, y, a estas alturas de mi divorcio, las dos cosas se estaban convirtiendo en la misma cosa. Hice lo clásico, chicos, lo siento, no hay wifi, con cara de pena, cerré la laptop y me apresuré a contestar la llamada. Por favor, dígame que son buenas noticias, dije sin rodeos, porque Ricardo y yo ya éramos como colegas que se saltaban la charla informal. Mejor que bien, respondió, con un tono que reprimió una risa. Les estoy enviando un mensaje de audio. Pónganlo en altavoz y escuchen. Hice lo que me dijo, esperando a que llegara el archivo. Segundos después, el teléfono sonó y presioné play. Era Eduardo Ramírez, el abogado de Clara. Pero, vaya, no era ese tono arrogante que solía usar en sus correos. El tipo parecía un estudiante que olvidó su tarea durante un examen. Le temblaba la voz, como si hubiera perdido el GPS en medio del desierto. Doctor Salazar, soy Eduardo Ramírez, representante de Clara Gómez.
Necesitamos hablar sobre la situación actual. Mi cliente tiene dudas sobre los acuerdos financieros y creemos que sería bueno revisar algunos términos propuestos. Si su cliente pudiera contactarme directamente, o si pudiéramos hablar, se lo agradecería. Es algo urgente. Gracias. Lo escuché 2 veces. Luego una tercera, porque, vaya, era demasiado bueno. El tipo parecía estar llamando desde el fondo de un pozo, tras darse cuenta de que la cuerda no estaba allí. ¿Quiere renegociar? Pregunté, solo para decirlo en voz alta y saborear la victoria. Renegociar, confirmó Ricardo, sin poder contener la risa. Marcos, ¿sabes qué significa eso? Cedieron. Cedieron más rápido que una barbacoa. Han pasado 4 días desde que envió ese mensaje, y su estrategia ya se está desmoronando. Me recosté en la silla, mirando al techo, tratando de digerir. 4 días. 4 días desde que Clara destrozó mi mundo mientras me cepillaba los dientes. Y ahora su abogado imploraba clemencia. ¿Qué quieres decir? O sea, aparte de las tonterías del mercado, que ya eran un espectáculo, pregunté. Ricardo soltó una carcajada que era mitad bufido, mitad risa. Lo que pasó es que la realidad te golpeó. Clara pensó que podía mandarte un mensaje de divorcio, cortar el contacto y seguir disfrutando de la vida con tus cuentas bancarias. Esperaba que la persiguieras, le rogaras o al menos que siguieras pagándole sus beneficios mientras ella decidía el siguiente paso. Pero tú. Hizo una pausa, como si aplaudiera mentalmente. Lo cortaste todo con la precisión de un cirujano. Años de administrar tus finanzas, pagar tus facturas a tiempo, y ahora parece que te estabas preparando para este momento sin darte cuenta. ¿Y ahora qué? ¿Llamo a Ramírez? ¿Negociamos? Pregunté, todavía procesando. Rotundamente no, dijo Ricardo, firme como un juez. No hicimos nada malo. Tenemos todos los recibos, capturas de pantalla, pruebas. Son ellos los que están entrando en pánico. Cuando la otra parte está dando vueltas, no hay que darles cuerda. Déjenlos dar vueltas hasta que quieran hablar en serio, con términos reales. Me quedé callado un segundo, imaginando a Eduardo Ramírez intentando explicarle a Clara que mentir sobre el hambre no funcionaba. Y yo, con mi carpeta de pruebas en el correo electrónico, sintiéndome como el tipo más preparado del pueblo. Ricardo hizo una pausa y lo oí escribir, como si estuviera anotando el siguiente paso. El abogado de Clara sabe que esperaba drama, pero recibió disciplina. Quería verte enloquecer, y delataste la estrategia. Esto los está dejando perdidos, Marcos. Lo pensé un segundo. Drama versus disciplina. Eso era todo. Clara siempre había sido de las que se dejaban llevar por las emociones, los impulsos, los grandes gestos. Soltaba una idea, quiero viajar al Caribe, y yo corría a buscar vuelos, hoteles, un presupuesto. Ella decía, quiero abrir una tienda de velas artesanales, y yo armaba una hoja de cálculo, calculaba los costos y lo hacía realidad. Ella puso la chispa, yo el combustible. Solo que esta vez, su chispa fue un divorcio por escrito, y mi combustible protegía mi billetera con precisión de relojero. ¿Y ahora qué? ¿Esperamos? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Exacto, dijo Ricardo, con ese tono de quien lleva las de ganar. Que se las arreglen. Cuando tengan algo que tenga sentido, sin pedir 15.000 reales al mes de pensión alimenticia, hablamos. Parecía un maestro de ajedrez, con su oponente en jaque, esperando la siguiente jugada en falso. Por ahora, sigue con lo que haces. No hables con ella, no le respondas a su familia, no te metas en el drama. Estás ganando siendo metódico, Marcos. Sigue así. Ganar siendo aburrido. Vaya, eso debería sonar deprimente, pero no lo era. Era perfecto. Había pasado años intentando ser el chico interesante para Clara, planeando cena sorpresa, viajes, cualquier cosa para evitar que pensara que solo era el de las facturas. Y ahora, mi lado aburrido y organizado, que incluso guarda los recibos del café, era mi mejor arma. Después de la llamada, me quedé un rato sentado en la silla, repitiendo mentalmente el mensaje de voz de Eduardo Ramírez. Su voz temblorosa, su desesperación disimulada, pidiendo renegociar. 4 días antes, me acusaban de abuso financiero con amenazas de emergencia. Ahora, me pedían hablar. Fue un cambio radical, y todo porque Clara pensó que un mensaje de divorcio me haría humillarme. En cambio, envié un entendido y recorté las prestaciones con la precisión de un cirujano. Abrí mi portátil y le escribí a Ricardo. Escuché el audio. Qué gracioso. Avísame cuando quieran ponerse serios. Aquí estoy, aburrida y organizada. Luego volví al trabajo, porque, a diferencia de algunos, tenía facturas que pagar y un trabajo que mantener.
Esa noche, decidí celebrar, pero nada demasiado elaborado. Nada de champán ni una fiesta que pudiera convertirse en una publicación de Instagram para que las amigas de Clara compartieran como prueba de mi crueldad. Preparé un filete. Un buen filete, de los que se compran en la carnicería, no de los duros del supermercado. Lo sazoné con sal, pimienta y un toque de ajo, y lo cociné poco hecho, como a mí me gusta. Preparé puré de patatas de verdad, no de paquete, y brócoli al vapor, porque sí, sé que es la pirámide alimenticia. Me senté a la mesa, sola, y saboreé cada bocado. Luego encendí Netflix y elegí algo que quería ver. Un documental sobre misiones espaciales. Nada de realities sobre parejas peleando en islas ni programas de mejoras para el hogar discutiendo sobre azulejos. Solo yo, los exploradores de Marte y la libertad de no tener que explicar por qué creo que las ondas espaciales son geniales. Por un segundo, casi me sentí culpable. Casi. Pero entonces recordé a Clara, probablemente en su apartamento, rodeada de aguacates orgánicos, tramando la próxima historia para su abogado. Y la culpa pasó rápidamente. Después de cenar, lavé los platos, limpié la encimera y preparé café. Sí, soy de esos que toman café por la noche y aún duermen como un tronco. Llevé la taza a la sala, me senté en el sofá. Vaya, me di cuenta de algo que parecía imposible hace 4 días. Era feliz. No era esa clase de felicidad que grita y da saltos, sino una paz suave, como si dijera todo va bien. La casa estaba en silencio. Nadie interrumpió el documental para preguntarme por qué me gusta Marte ni se quejó de que estuviera sentado mal en el sofá que pagué. Simplemente era calma. Mi calma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis, el amigo que me presentó a Ricardo Salazar. ¿Cómo va el divorcio, hermano? Me han dicho que te va bien. Respondí de inmediato. El abogado de Clara llamó a Ricardo para pedirle que renegociara. 4 días, y ya tienen prisa. Ricardo dijo que están entrando en pánico. La respuesta de Luis no tardó en llegar. Jaja. Te dije que Ricardo valía cada centavo. Estás ganando porque eres el tipo organizado. Tomamos algo este fin de semana. Respondí que lo pensaría y colgué, riéndome entre dientes. Luis ya había pasado por uno de esos divorcios, con su ex intentando reclamar a su perro como dependiente en sus impuestos y peleándose por un apartamento frente al mar que ambos odiaban. Mi historia, comparada con eso, parecía ligera. Sin hijos, sin mascotas, solo 2 personas que olvidaron cómo amarse, y uno de ellos pensaba que escribir divorcio era una forma de adultos. Fui a la cocina, terminé mi café y miré a mi alrededor. La cafetera de lujo que Clara insistió en comprar, aunque la vieja aún funcionaba. El armario lleno de tazas térmicas, vive, ama, sonríe, que coleccionaba como trofeos. La nevera llena de imanes con frases de Pinterest como buenas vibras y sigue a tu corazón. Recogí los imanes, uno por uno, y los metí en un cajón. Si Clara los quería, que se los llevara. Estaba harta de vivir en un lugar que parecía un foro de autoayuda en crisis. Mi hogar empezaba a ser mío de verdad. Me acosté temprano, como un hombre responsable, puse la alarma y pensé en la voz temblorosa de Eduardo Ramírez en el audio. La desesperación disimulada, el tenemos que renegociar. Esperaban que me derrumbara, que le rogara a Clara que volviera. En cambio, envié un entendido, protegí mi billetera y seguí adelante. Antes de dormir, revisé mi teléfono una última vez. Tenía un mensaje de Ricardo, que duermas bien. No haremos nada mañana. Es la jugada más fuerte ahora mismo. Sonreí, dejé el teléfono en la mesita de noche y cerré los ojos. Al otro lado de la ciudad, Clara y Ramírez probablemente estaban frenéticos, ideando estrategias para lidiar con un tipo que no seguía su guión. Mientras tanto, yo estaba aquí, en mi rincón tranquilo, durmiendo como quien ha ganado el primer asalto de una pelea que ni siquiera quería pelear. ¿Que te paguen por ser pesado? Vaya, podría vivir con eso. 2 semanas después, allí estaba yo en la sala del tribunal, que parecía una telenovela, solo que más pequeña y sin el drama de Hollywood. No había un jurado abarrotado ni periodistas tomando notas frenéticamente. Solo un puñado de personas esperando su turno, un funcionario del tribunal que parecía preferir estar en la playa, y yo con un traje azul marino nuevo y corbata a juego, porque Ricardo Salazar me dijo, vístete como si fueras a una entrevista de trabajo, ¿de verdad que la quieres? Yo estaba allí, con el aspecto de alguien que lo tenía todo en orden, aunque mentalmente estaba enumerando todo lo que podía salir mal. Ricardo se sentó a mi lado, relajado como si fuera un desayuno cualquiera. Su maletín estaba abierto sobre la mesa, con papeles en carpetas de colores. Era organizado como yo. Y eso me tranquilizó. Durante las últimas 2 semanas, lo había preparado todo como si se tratara de un robo a un banco, no de una audiencia de pensión alimenticia temporal.
Le proporcioné munición, extractos bancarios, informes de gastos, capturas de pantalla de mensajes, recibos de la compra, cancelaciones de viajes, todo con fecha y categoría, listo para servir como muro defensivo. A las 2:50 de la tarde, la puerta del otro lado se abrió y entró Clara, seguida de Eduardo Ramírez, quien parecía menos arrogante que en los correos electrónicos iniciales. Pero Clara, hombre, se vistió como si fuera nuestro funeral de bodas, para que todos supieran que era la viuda sufriente. Vestido negro caro, gafas de sol enormes incluso dentro del juzgado, sin luz solar que la tapara. Se sentó con un suspiro dramático, de esos que parecen ensayados. Casi esperé que alguien gritara «¡Corten!» y rehiciera la escena. Me miró solo una vez. Yo, ni siquiera parpadeé. Ricardo fue claro, no reacciones, no mires. Eres suiza, neutral y con los bolsillos llenos. Mantuve la mirada al frente, con las manos juntas, fingiendo que no me importaba. En realidad, no me importaba tanto. Tenía más curiosidad que nerviosismo. Quería ver la colisión, la versión de Clara chocando contra la realidad como un tren descarrilado. Entró la jueza Elena Vargas, junto a la placa de su estrado. Todos se pusieron de pie, como robots. Debía de tener unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro, gafas en la punta de la nariz y una mirada como si hubiera visto todas las travesuras humanas, y no le impresionaran. Se sentó, nos sentamos, y hojeó los periódicos que tenía delante como quien lee el periódico, detectando tonterías a kilómetros de distancia. De acuerdo, dijo el juez Vargas sin levantar la vista. Esta es una solicitud de pensión alimenticia temporal en el caso Gómez contra Gómez. Doctor Ramírez, usted representa al demandante. Doctor Salazar, al demandado. Doctor Ramírez, usted solicitó esto. Puede hablar. Eduardo Ramírez se puso de pie, ajustándose nerviosamente la corbata, y comenzó. Señoría, mi cliente se encuentra en serias dificultades financieras tras la decisión unilateral del acusado de congelar las cuentas conjuntas y cancelar los gastos compartidos sin previo aviso. Eduardo Ramírez continuó, con el tono de quien intenta vender una idea vacía. Señoría, mi clienta no tiene acceso a fondos, ni medios para mantenerse, y no puede mantener el nivel de vida que disfrutaba durante su matrimonio. Solicitamos una pensión alimenticia temporal de $15.000 al mes hasta que se concrete el divorcio. 15.000 reales. Mantuve la cara seria, pero por dentro hice los cálculos. Eso sumaba $180.000 al año, más de lo que mucha gente gana trabajando. Para alguien que andaba corto de comida, la cifra parecía bastante ambiciosa. La jueza Elena Vargas levantó la vista por encima de sus gafas. Su mirada hacía que Ramírez pareciera un estudiante al que habían llamado al frente de la clase sin saber la lección. Doctor Ramírez, usted dice aquí que el demandado continuó proporcionándole al demandante artículos de primera necesidad, incluyendo víveres y facturas esenciales. Comprobado. Ramírez dudó, revolviendo papeles. Bueno, su señoría. Hubo una entrega de víveres, pero... 2 entregas, interrumpió Ricardo con calma, sin siquiera levantarse. 2 entregas, su señoría, por un total aproximado de $800 en productos orgánicos, proteínas y artículos de primera necesidad, entregados en el domicilio del demandante con confirmación fotográfica. El juez tomó nota. Bueno, 2 entregas de comestibles. ¿Qué más, doctor Ramírez? Ramírez rebuscó entre los papeles, claramente buscando argumentos infundados. Señoría, mi cliente no tiene acceso a tarjetas de crédito conjuntas, no puede hacer compras y solicitó comunicación solo a través de abogados. Ricardo, todavía sentado, como si hablara del clima, intervino. Como se indica en nuestra respuesta, señoría, el mensaje de texto enviado por la demandante la mañana del 13 de octubre, a las 8:15 de la mañana, dice, quiero el divorcio. Hable con mi abogado. Mi cliente cumplió su solicitud al pie de la letra. Juro que vi una leve sonrisa en el rostro de la jueza Vargas, de esas que intentaba disimular pero que no lograba esbozar. Tomó un documento, lo leyó unos segundos y luego fijó la mirada en Ramírez. Seamos claros. Su cliente envió un mensaje solicitando el divorcio y exigiendo comunicación solo a través de abogados. El demandado cumplió, protegiendo sus bienes comunes mientras se finaliza el divorcio. Y ahora está molesta porque él siguió sus instrucciones. La sala estaba tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Ramírez abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir y finalmente dijo, señoría, mi cliente estaba angustiada. No era su intención. La jueza levantó la mano, interrumpiéndolo. La intención no cambia lo escrito. Dio una instrucción clara.
El acusado obedeció. Esto no es abuso financiero. Esto es seguir órdenes. Volvió a sus papeles, hojeando unas cuantas páginas más, y casi pude verla armando el rompecabezas mentalmente. Entonces miró a Ricardo. Doctor Salazar, ¿qué propone su cliente como pensión alimenticia temporal? Ricardo se puso de pie por primera vez, con la confianza de quien había estado esperando este momento. Se ajustó el traje, miró a la jueza y comenzó a hablar, como si hubiera ensayado la escena frente al espejo. Ricardo se puso de pie, tranquilo, como si supiera que tenía la sartén por el mango. Señoría, considerando que mi clienta ha seguido cubriendo las necesidades básicas de la demandante y que ella se gana sus propios ingresos como instructora de yoga a tiempo parcial, proponemos una pensión temporal de $3.500 al mes. Esto cubre cualquier déficit en su presupuesto mientras el divorcio esté pendiente. $3.500. Eduardo Ramírez se atragantó, como si se hubiera tragado un hueso. Señoría, eso es completamente insuficiente, considerando el nivel de vida que... Insuficiente, interrumpió la jueza Elena Vargas, seca como el desierto, mirando por encima de sus gafas. Aquí dice que la demandante no fue excluida, como usted afirma, doctora Ramírez. Por lo que veo, la evidencia sugiere lo contrario. Tomó nota, cerró el expediente con un gesto que parecía el final de una telenovela y dejó escapar los 10 segundos más satisfactorios de mi vida. Se deniega la solicitud de pensión alimenticia temporal de $15.000 mensuales. Concedo $3.500 mensuales, con efecto inmediato. Las partes deben mantener el statu quo del patrimonio conyugal hasta la sentencia definitiva de divorcio. Y, vaya, se acabó. Como en una película, la jueza pasó al siguiente caso como si no hubiera desmantelado la estrategia de Clara. Me quedé allí, procesando, y miré a Ricardo. Estaba guardando los papeles en carpetas de colores, con un brillo en los ojos que decía, me estoy conteniendo la risa. Quirúrgico, susurró al levantarnos. Corte limpio, respondí, mordiéndome la mejilla para no sonreír como una tonta en medio de la sala. En el pasillo, oí a Clara elevar la voz, diciéndole algo a Ramírez con, injusto. ¿Cómo dejaste que pasara, entre medias? No miré atrás. Ricardo y yo seguimos caminando, como si tuviéramos una misión importante. De hecho, la teníamos. Prometió llevarme a un asador en el centro si la audiencia salía bien. En el ascensor, ya fuera del alcance del drama de Clara, comenté, ¿las gafas de sol en la sala? Caramba, parecía lista para un drama. Ricardo rió de verdad. Marcos, en 20 años en la corte, esa ha entrado en el top 5 de drama. ¿Viste la cara de la jueza cuando le preguntaste si ella envió el mensaje? Sí, la vi, respondí, riendo. Al juez Vargas no le gustan las tonterías. Clara intentó decir que estaba emocionada y que el mensaje no contaba. Caramba, esto no es una telenovela. Ricardo negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Esa jueza lo ha visto todo. Estaba emocionada, ni siquiera está entre las 10 excusas más comunes. Nos subimos a su coche, un coche de lujo que gritaba abogado caro, y nos dirigimos al asador. De camino, repasé mentalmente la audiencia, la entrada teatral de Clara, los argumentos de Ramírez desmoronándose, la expresión de aburrimiento del juez Vargas, el momento en que le negó los $15.000 y la cara de Clara arrugándose como papel. No debería haberme sentido bien. Se suponía que no debía disfrutar viendo cómo rechazaban a mi futura exesposa en el tribunal. Pero, amigo mío, la verdad prevaleció sobre el espectáculo. Por una vez, los hechos hablaron más fuerte que su drama. En el asador, Ricardo pidió un vino y brindamos por una victoria estratégica y jueces que no se creen tonterías. El chuletón estaba tan bueno como prometía, jugoso, cocinado a la perfección y valía cada centavo. Entre bocado y bocado, pregunté, ¿y ahora qué? Tomó un sorbo de vino, pensó un segundo y dijo, ahora, a esperar. Intentarán otra jugada, pero está claro que se les acabó la partida. Sigue siendo pesado y organizado, Marcos. Es tu mejor arma. Ricardo cortó el filete, le dio un mordisco y asintió, como aprobando su gusto por el asador. Ahora viene el divorcio en sí, la división de bienes, el cálculo final de la pensión alimenticia, el papeleo tedioso. Pero después de hoy, no creo que se peleen mucho. Ramírez sabe que Clara mintió sobre el mercado. El juez sabe que intentó usar el mensaje como arma. No pueden hacer nada, Marcos. Entonces ganamos. Pregunté, limpiándome la boca. Ganamos la batalla, corrigió Ricardo, señalando con el cuchillo. La guerra sigue. Pero hoy fue un golpe de gracia. Terminé mi filete,
Rechacé el postre. No me apetecía explotar antes de volver al trabajo, y pagué la cuenta. Al fin y al cabo, Ricardo me había ahorrado unos $130,000 al año en manutención. Salimos del asador y, de camino al centro, sentí un peso que se me quitó de encima. El divorcio no estaba formalizado, pero la parte en la que Clara intentó pintarme de villano se había derrumbado frente al juez Vargas en 3 minutos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luis. ¿Qué tal el juicio? Respondí. Moción denegada. Pensión de $3.500. Estoy disfrutando de un buen filete con mi abogado. Él respondió. Leyenda. Te dije que Ricardo era el hombre. Más tarde, Daniela volvió a llamar. Esta vez, con esa voz melosa de quien se dio cuenta de que se había equivocado de caballo. Marcos, quizá nos pasamos, ¿sabes? Pero no tenías que ser tan frío. ¿Frío, Daniela? Estoy a temperatura ambiente. Perfecta para la lógica, respondí, casi riendo. Podía oírla rechinar los dientes. Murmuró algo sobre familia y seguir adelante antes de colgar, probablemente para correr a decirle a Clara que yo estaba siendo difícil porque tenía límites. Mientras tanto, Clara se volcó en Instagram como una mosca a la miel. Publicó una frase vaga. Hay gente que solo aprecia las cosas cuando pierde. A las 11 de la noche, con un filtro blanco y negro, y un emoji de vela, como si fuera una poeta sufriente. Vaya, era puro Painterest disfrazado de epifanía. Yo no publiqué nada. Estaba ocupada disfrutando de mi libertad, sin nadie husmeando en mi teléfono para preguntarme, ¿quién te escribe a las 10 de la noche? Como si fuera un agente secreto, no solo un tipo que recibe notificaciones del grupo de fútbol. En el trabajo, incluso el personal notó el cambio. Carlos, de mi equipo, pasó por mi escritorio y me dijo, amigo, ¿te sientes más ligero? De verdad, muy feliz. Sí, respondí, tomando un sorbo de café. El silencio es más barato que la terapia y funciona mejor. 3 meses después, se formalizó el divorcio. La división de bienes, 60/40 para mí, porque al parecer guardar los recibos y no mentirle al abogado sale rentable. Conservé la casa, el coche y mi tranquilidad. Clara consiguió el nuevo apartamento, por lo que hoy, un aviso de descubierto que debió de hacerle replantearse algunas decisiones. Redecoré todo en el acto. Quité las fotos de nuestras vacaciones, donde fingíamos felicidad mientras peleábamos por restaurantes. Pinté la habitación de azul oscuro, no de los tonos verdes salvia suave que a Clara le parecían elegantes. Transformé la casa en algo propio, limpio y sencillo. Y, por impulso, hice algo que nunca imaginé. Adopté un gato. Un gato gordo y naranja del refugio, al que llamé Don Bigodes, porque si vas a tener un gato, mejor que le pongas un nombre épico. Me da menos drama que Clara, pero tiene la misma mirada de lo estás haciendo mal. Y, vaya, eso es extrañamente reconfortante. 6 meses después, mi vida había cambiado. Volvía a correr por las mañanas, a cocinar de verdad, huevos revueltos con queso los domingos por la mañana, mientras Don Bigodes me juzgaba desde el mostrador con esa mirada de lo estás haciendo mal. No era una vida perfecta, pero sí tranquila. Y, amigo, la tranquilidad siempre supera a la perfección. Entonces recibí un correo electrónico de Ricardo Salazar con el asunto, te va a gustar. Dentro había un mensaje reenviado de Eduardo Ramírez, marcado como cortesía profesional. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. El correo electrónico era breve, pero una obra maestra. Ricardo, extraoficialmente, mi cliente admitió que no creía que tu clienta se tomara el divorcio en serio. Esperaba que él suplicara, que hiciera un gesto grandilocuente para recuperarla. El mensaje de divorcio pretendía ser un shock, no un final. Ahora está lidiando con el hecho de que él le creyó y siguió adelante. Pensé que deberías saberlo. Y, hombre, felicidades por la documentación. Nunca he visto a alguien tan preparado para un divorcio que no haya empezado. Me quedé allí sentado, con el café a medio camino de la boca, procesándolo. Clara pensó que me iba a humillar. El mensaje de las 8:15 de la mañana era un farol, una prueba para hacerme bailar a su ritmo. Pero no lo hice. Dije, entendido, llamé a Ricardo y jugué con lógica, sin dramatismo. Le respondí a Ricardo, dile a Ramírez que agradezco tus comentarios. 5 estrellas. ¿Me volvería a divorciar? No, con una vez basta, pero ya me entiendes. Me envió un emoji de risa, la decisión más abogado que le he visto hacer, y solo lo mejoró todo. Ricardo se convirtió en más que un abogado, se convirtió en un amigo. El tipo que te guía en el peor momento de la vida con humor, competencia y un montón de recetas. Le reenvié el correo a Luis con el siguiente mensaje. Tenías razón sobre Ricardo. La mejor elección después de, entendido.
Respondió de inmediato. Pensó que ibas a suplicar. Hermano. No te conoce. Vamos a tomar algo este fin de semana para celebrar tus brillantes decisiones. Acepté. Cerré la laptop y fui a darle de comer a don Bigodes, quien me miraba con esa mirada de «oh, como ahora o estás jodido». El tipo se ha convertido en mi mejor oyente. No responde. No da consejos. Solo juzga en silencio. Lo cual es perfecto. La gente todavía pregunta por el divorcio. No con chismes de telenovela, sino con genuina curiosidad, queriendo entender cómo un hombre pasa de un mensaje a las 8:15 de la mañana a la felicidad en 6 meses. ¿La extrañas? ¿Estás pensando en volver? O mi favorita, ¿no te sientes mal por cómo terminó todo? Mi respuesta siempre es la misma, afilada como un cuchillo de carne. La extraño como extraño mi módem de 56K. Lento, ruidoso, y ya nadie lo usa. Era cierto. Clara quería drama, la discipliné. Quería súplicas, le di recibos. Y ahora, con mi casa azul oscuro, mi gato gordo y mis carreras matutinas, estaba viviendo. No solo sobreviviendo, sino viviendo. Don Bigodes saltó al sofá, se despatarró como si fuera suyo, y pensé, tío, si hasta el gato está bien, yo también. La guerra había terminado y me fui en paz. ¿Echo de menos el internet por línea telefónica? Claro, era parte de mi vida. Ese zumbido del módem, los 20 minutos que tardaba en cargar una foto, era mucho tiempo, ¿verdad? Pero volver a eso, ni en mi peor pesadilla. Así es exactamente como me siento de mi matrimonio con Clara. Existió, tuvo sus momentos. Por un tiempo, pensé que era bueno. Pero ahora, viviendo con mis paredes azul oscuro, don Bigodes juzgándome desde la encimera y sin dramas, no hay posibilidad de que vuelva a ese sistema lento y ruidoso. Clara quería un espectáculo, un circo emocional. Yo puse la logística. Quería que el divorcio fuera un acontecimiento, con lágrimas, súplicas o que yo me transformara en el marido perfecto que había soñado en su cabeza. En cambio, le di lo que pedía, un divorcio limpio y eficiente, con recibos. Quería controlar la narrativa, ser quien tomara las decisiones. Le ofrecí silencio, ese silencio que es más fuerte que cualquier grito. No discutí, no supliqué, no armé un espectáculo. Solo dije entendido y seguí con extractos bancarios, confirmaciones de entrega, capturas de pantalla de la hora. Vaya, con los recibos no se puede discutir. Clara lo intentó, pero terminó pareciendo una mala telenovela en el juzgado. La jueza Elena Vargas, mirándola por encima de sus gafas, desmanteló su drama en minutos. Solicitaste el divorcio por mensaje de texto y te comunicaste solo a través de abogados. Él accedió. La moción fue denegada. Fue como ver un castillo de naipes derrumbarse de un solo suspiro. La gente cree que el divorcio tiene que destruirte. Esperan lágrimas, crisis, publicaciones en Instagram sobre sanar el alma o redescubrirte a ti mismo. Quieren que te unas a una app de citas, que vayas a terapia, que te conviertas en un adicto al gimnasio, todo para demostrar que estás trabajando en ti mismo después del fracaso. Pero yo no estaba roto, amigo. Simplemente estaba acabado. Hay una diferencia. Roto es cuando algo bueno se rompe. Terminado es cuando terminas un capítulo que ya te dio lo que tenía que dar. No necesitaba sanar de mi matrimonio. Solo necesitaba cerrar la puerta y empezar una nueva historia. Pinté la casa, cambié los muebles, adopté a don Bigodes, quien, por cierto, es el rey de la casa, con menos dramatismo que Clara, pero con el mismo ojo crítico. Volví a comer pizza directamente de la caja, sin que nadie me hablara de carbohidratos malos ni de comidas equilibradas. Ahora, cuando salgo de una habitación, apago las luces. No por enfado ni por indirectas. Las apago porque ahorro en la factura y porque, vaya, es realmente simbólico. No dejo las luces encendidas para alguien que no vuelve. No malgasto energía en espacios vacíos. Mi casa es realmente mía, y la administro como quien sabe de presupuestos y de seguir adelante. Clara quería una reacción. Llanto, ira, algo que pudiera señalar y decir. ¿Ves? Por eso rompimos. Es dramático. Oh, ni siquiera le importa, es frío. Pero le di pruebas, y eso la pilló desprevenida. Ahora, viviendo con mis carreras matutinas, mis huevos con queso y don Bigodes mirándome fijamente, me doy cuenta de que el mayor poder no es luchar por la narrativa. Es dejar que la otra persona asuma las consecuencias de sus propias decisiones. Y yo, estoy bien, escribiendo mi próximo capítulo, sin quejas modernas ni dramas de telenovela. No necesito convencer a nadie de nada. No necesito publicar en Instagram que estoy bien y demostrar que lo he superado. Solo existo en mi nueva realidad. Yo, don Bigodes,
mi cómodo sofá y la libertad de ver Netflix sin que nadie me cuestione por qué elegí un documental sobre volcanes en lugar de un reality. Sonrío al recordar toda la farsa, la guerra del mercado, la actuación de Clara en el tribunal con gafas de sol, la voz temblorosa de Eduardo Ramírez en el audio, al darse cuenta de que su cliente mintió sobre los aguacates orgánicos. Respiro hondo, sin esa opresión en el pecho, sin ansiedad, sin la sensación de que lo estoy haciendo todo un poco mal. Dejo que Ricardo Salazar se encargue de las conversaciones legales. Para eso le pago, y el tipo es un maestro de la palabra. Sigo adelante, no con un gran momento de renacimiento que se convierte en la historia de superación de un grupo de apoyo. Es un día a la vez, una habitación a la vez, un interruptor a la vez. Estoy lista, amiga. Limpia, luminosa, y con un toque de pequeña satisfacción en los detalles que me hacen reír. Don Bigodes maulla desde el sofá, probablemente preguntándose por qué estoy parada en la cocina, mirando al vacío, en lugar de llenarle el plato. ¿Tiene hambre, jefe? Pregunto, apagando la luz de la cocina y dirigiéndome a la sala. Me mira con esos ojos felinos sin pestañear, mezclando total indiferencia con un tenue "ya casi estás". Me siento a su lado, mi compañero naranja que ha superado los 6 meses más locos de mi vida sin ofrecerme un solo consejo que no le haya pedido. Clara quería un programa, una telenovela donde yo suplicara o me desesperara. Quería que la persiguiera, que le demostrara algo. En cambio, le di silencio, recibos y un entendido que cambió el rumbo. La jueza Elena Vargas desmanteló su drama en minutos, y Ricardo convirtió mi organización en una fortaleza legal. Ahora, con mis paredes azul oscuro, mi café nocturno y Don Bigodes reinando en el sofá, me doy cuenta de que la vida no tiene por qué ser perfecta. Simplemente tiene que ser mía. Y, vaya, es buenísima. Apago la luz de la sala, le doy un trozo de comida a Don Bigodes, y me mira como diciendo, no estás tan mal. Sí, amigo, la vida es buena. Tranquila, sencilla, con un toque de victoria silenciosa que nadie ve, pero que siento a cada paso. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.